Bienvenidos al canal de análisis técnico Street. Seguimos con sesiones bastante tranquilitas, con poquita volatilidad. Sí que es verdad que hoy a las 2:30, cuando salían esos datos en Estados Unidos, parecía que repuntaba de nuevo, pero hemos visto cómo luego volvían todo a su ser y volvíamos a ver un movimiento bastante lateral. Sin embargo, en el IBEX 35 también seguimos notando en la sesión de hoy bastante debilidad respecto a lo que vemos en el resto de índices. Hay que tener en cuenta que en las últimas sesiones parecía que el sector energético era el que estaba castigando al IBEX 35, hoy parecía que se daba la vuelta, pero en cambio hoy el sector financiero es el que ha corregido. También hemos visto caídas muy fuertes en Grifols y en Amadeus, y eso ha permitido que hoy acabemos viendo una caída del 0,70% en el IBEX 35. Por lo tanto, quizás yo creo que es el índice que más debilidad de todos los que analizamos que estoy notando ahora mismo. Por lo tanto, pues bueno, hay que mirarlo de reojo, porque sí que es verdad que se sigue manteniendo el movimiento lateral, pero si de nuevo volvemos a caer esa zona de soporte en la sesión de mañana, que ya situábamos en el vídeo del resumen semanal, habría que valorarlo, porque a lo mejor marcaría ya una debilidad bastante clara, y ojito, porque podríamos incluso llegar a perderla. Así que debemos estar todos muy atentos. Pero bueno, todo esto lo comentaremos en el vídeo del resumen semanal. Hoy vamos a analizar tres acciones. Vamos a ver la cotización del Banco Santander, que se acercaba a ese objetivo que poníamos en el repunte. Vamos a ver qué ha pasado, si ha conseguido superarlo y si podría marcar una ruptura al alza. También vamos a ver la cotización de Solaria, que como decíamos, si perforaba esa zona que marcamos de soporte, podría caer de forma muy importante, y sigue cayendo de forma muy importante. Y vamos a ver dónde podría estar el objetivo o dónde se podría frenar ahora mismo la caída. Y otra de las acciones que le han pasado un poquito mal en la sesión de hoy y en las últimas sesiones es Almiral, que parece que ha roto ese movimiento lateral, y vamos a ver ahora qué podríamos esperar en su cotización las próximas sesiones. Así que venga, porque va a ser un vídeo muy interesante. Vamos a comenzar por la cotización del Banco Santander. La última vez que analizábamos era en el vídeo del resumen semanal del pasado domingo, y estábamos en esta vela de aquí. ¿Y qué decíamos? Que habíamos visto un repunte muy importante, pero que en ese repunte de momento no habíamos conseguido romper la directriz bajista que veníamos viendo desde el mes de diciembre, desde principios de diciembre casi. Y fijaros cómo el resto de la semana, al principio de la semana corregía un poquitito, pero a partir de la sesión del miércoles volvíamos a ver cómo repuntaba de nuevo al alza con bastante fuerza entre comillas, porque el volumen, fijaros que era muy bajito. ¿Y qué hemos visto en la sesión de hoy? Pues que de nuevo ha intentado romper esa directriz bajista y no ha conseguido hacerlo. Además, debíamos vigilar esa zona de los 3,88, era la zona que decíamos que si conseguía ya superarla y consolidarla como soporte, nos marcaría el impulso hasta la parte alta del canal bajista que llevamos viendo en los últimos 15 años en la cotización del Banco Santander. Pero fijaros la vela que ha dejado la sesión de hoy. Es una vela clarísima de rechazo. El cierre ha sido muy feo, ha estado muy cerca de los mínimos de la sesión, y además fijaros que el volumen ha sido muy alto. Queda a entender esta vela que hemos visto hoy, pues que aquí está muy bien posicionada la oferta y que no va a ser para nada fácil ver una ruptura, y que todo apunta ahora mismo a que podríamos corregir como mínimo hasta la media móvil de 70 sesiones. Si la corrección se frena en esa media móvil de 70 sesiones, yo creo que sería buena señal. Es decir, ahí podríamos decir que se ha ido a coger carrerilla, llamarlo de alguna manera, y ahí buscar el impulso de nuevo para romper la directriz bajista y para superar esa zona de los 3,88. Ahora en el corto plazo me parece bastante complicado, por lo que hemos visto en la sesión de hoy, que se vaya directo ya a superar esa zona. ¿Qué pasaría si volvemos hasta la media móvil de 70 sesiones y la perfora? Pues que podríamos continuar corrigiendo. ¿Hasta dónde? Hasta la zona de los 3,60. Ahí de nuevo perderíamos la media móvil de 70 sesiones, y eso es un riesgo, porque decíamos ya en anteriores análisis técnicos que cuando perfora la media de 70 se puede llegar a ir hasta la media móvil de 200 sesiones. Fijaros que ahora está a los 3,54. Si continuase cayendo hasta ella, nos iríamos hasta los mínimos que teníamos en enero, y ahí estaría la zona clave en la cotización del Banco Santander. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho también anteriormente, la media móvil de 200 sesiones es su principal soporte en toda la tendencia alcista que llevamos viendo desde septiembre, octubre del año 2022. Mientras no la perfore, podríamos pensar en la continuidad de esa larga tendencia alcista. Mientras tanto, podemos ver movimientos laterales dentro de las subidas, como hemos visto ahora, o como veíamos entre el mes de julio y el mes de octubre. Fijaros que acabó con algo parecido a lo que estamos viendo ahora. Parecía que intentaba repuntar de nuevo,
por encima de los máximos anteriores, no conseguía hacerlo y al final acabamos corrigiendo hasta la media de 200 sesiones. Y una vez que la tocó es cuando volvió a repuntar con mucha fuerza, fijaros. Por lo tanto, ahora, pues bueno, tampoco habría que descartar ese movimiento. Como decimos, primer objetivo de la corrección, media de 70. Si directamente ahí se da la vuelta y supera la zona de 388 sería muy buena señal. Si por el contrario volvemos a la media de 200 sesiones, pues ya sabemos, puede volver a suceder lo mismo que veíamos aquí, sería un movimiento muy parecido, con doble suelo para volver a repuntar. La diferencia con lo que veíamos en este verano pasado, ¿cuál sería? Si pierde la media de 200, y tendríamos una señal muy clara de que toda la tendencia alcista que llevamos viendo en los últimos meses en el gráfico estaría seriamente en riesgo. Y bien, dado que hoy hemos cerrado el mes de febrero y que teníamos vigilando hay una divergencia entre la cotización y el RSI, ¿cómo se queda ahora mismo? Pues bueno, vemos que la divergencia se sigue manteniendo porque tenemos el cierre en 64.14 y aquí lo teníamos en 65.46. Lo que sí que es verdad, bastante positivo, es que no hayamos visto una vela mensual de corrección, todo lo contrario, hemos recuperado a cierre mensual lo que habíamos corregido, el poquito que habíamos corregido en los anteriores meses. Por lo tanto, es buena señal. Eso nos indicaría que quizás esa divergencia quedaría un poquito más lejos de llegarse a confirmar en el gráfico del Santander. Que vemos que empieza a corregir con mucha fuerza y pierde la media móvil de 200 sesiones. ¿Dónde estaría el riesgo de esa divergencia? En la zona de los 3 euros aproximadamente, que es donde estaría el suelo de esa divergencia, además en una zona muy importante de resistencia anteriormente y ahora de soporte. Por lo tanto, pues bueno, eso ya creo que lo deberíamos tener en cuenta más adelante y ahora nos deberíamos fijar sobre todo en donde se frena, ahora que todo apunta que podríamos ver una corrección más importante que la que veíamos a principios de esta semana y finales de la semana pasada. Vamos a continuar con Solaria, que no levanta cabeza, y es que ya lo veíamos en el gráfico, la zona de los 13 euros era totalmente clave. Fijaros en el gráfico semanal que bien se veía. Si perdía esa zona, todo este movimiento lateral de los últimos 4 años, 3 años y medio aproximadamente, lo dábamos por perdido y podría comenzar una tendencia bajista importante que podría incrementar la velocidad de las caídas. ¿Por qué? Porque a partir de esta zona no tenemos ningún soporte claro hasta la zona de los 10 euros. Y fijaros, va de cabeza y el volumen está siendo altísimo de momento. Eso que nos indica que puede continuar corrigiendo en el gráfico, no queda otra. Fijaros que ayer hizo una vela muy buena, que parecía que la cotización se daba la vuelta, con mucho volumen. Es decir, aquí parecía que habían entrado las compras, la zona de los 10.90 aproximadamente, pero fijaros la sesión de hoy, ha sido un jarro de agua fría, una vela totalmente bajista, cierre mínimos, un volumen altísimo, y esto que nos indica que podríamos continuar corrigiendo. La vela de ayer, la verdad que nos tiene un poquito desconcertados ahora mismo en el gráfico, por lo tanto, pues bueno, unas pequeñitas esperanzas serían los mínimos de ayer en la zona de los 10.85 aproximadamente, están en los 10.89. Si perdemos esos mínimos, vamos a seguir corrigiendo probablemente incluso para buscar esa zona de los 10 euros. Todavía estamos bastante lejos, es decir, no habría que descartar que antes de llegar a los 10 euros, ya tenemos siguiente soporte claro, intentemos darnos la vuelta. Quizás rebaje un poquito la sobreventa, eso sería muy bueno, porque si imaginaros llega a la zona de 10.50, 10.60 y ahí intenta darse la vuelta, volvemos a rebotar hasta la zona de los 11 euros y vuelve a corregir con fuerza, ese movimiento lo que nos va a marcar seguramente en el gráfico es una posible divergencia. Si eso cuadra con la zona de los 10 euros, quizás nos marca una zona en la que su cotización podría haber un rebote importante. Por lo tanto, eso lo tenemos que tener en cuenta. Yo creo que los 10 euros se va a frenar sí o sí. Mi opinión, vamos, pero es que es un soporte muy importante. Una antigua resistencia clave. Si no se frena en esta zona es que la fuerza que tiene la oferta es brutal y podríamos ir cayendo con muchísima fuerza. Pero, como digo, todo apunta a que quizás en esa zona la cotización podría frenarse. Lo que sí que es verdad es que para que se frene esa zona y veamos un rebote, por lo menos el volumen con las caídas debería rebajarse un poquito, porque si seguimos viendo caídas con este pedazo de volumen, me cuesta creer que se dé la vuelta, porque lo que estamos viendo es soltada tras soltada, día tras día. Y cuando el mercado entra en esta dinámica, es complicado llegar a ver un rebote, porque al final todos acaban saliendo, aprovechando cualquier rebote como el que vimos ayer, para volver a vender y ver caídas muy importantes en el gráfico. Por lo tanto, situación bastante pesimista la que tendríamos ahora mismo en Solaria. Y vamos con la última de las acciones, que es Almiral, y ha sido muy curioso lo que hemos visto. Fijaos que tenemos un movimiento lateral
estaba bien marcado. Fijaros, en la zona de 8,70, en la zona de 8,40 aproximadamente, se iba moviendo en esa zona. Primero veíamos una ruptura por arriba, pero era para chocarse contra la media de 200 sesiones. Se volvió a corregir y veíamos una ruptura por abajo. Parecía que cada ruptura cada vez estaba siendo más alejada de esa zona de soporte. Y después de ver la ruptura por abajo, vimos una subida muy fuerte y una ruptura por arriba. Aquí llegó el engaño máximo. Porque fijaros esta vela tan positiva, una subida del 5,63%, pero el día siguiente empezamos a ver caídas muy fuertes y fijaros el volumen. Solapó las caídas en el volumen a lo que veíamos la sesión anterior. Eso que nos indicaba que había sido una trampa, que íbamos a caer con mucha fuerza. Y una vez que hemos visto una ruptura en falso tan grande, cuando vemos una caída es brutal. Y eso ya nos marcó el final del movimiento lateral. Ha acabado perforando los mínimos que teníamos los últimos meses. Y como ya hemos visto en la sesión de hoy, seguimos marcando nuevos mínimos decrecientes ahora mismo en la zona de los 7,90, 7,91 ahora mismo. ¿Dónde tenemos la siguiente zona clara de soporte? Pues bueno, una vez que ya hemos roto ese movimiento lateral, quizás ahora mismo la zona más clara estaría los 7,45. Sí que es verdad que aquí vimos un pequeñito movimiento lateral. Fijaros por aquí. La zona 7,85 que podría actuar como soporte en el más corto plazo. Es decir, una vez que alcancemos esa zona, quizás giras a esta zona, podríamos llegar a ver un rebote. ¿Hasta dónde? Pues quizás hasta los mínimos que veíamos en todo este movimiento lateral. La zona de los 8,25, 8,30 aproximadamente. Sí se frena la zona de los 7,85 y vemos que se frena el volumen también con las caídas, porque fijaros cómo se está incrementando el volumen, ¿eh? Esto es mala señal. Si se hubiera frenado el volumen y en vez de ser que cada día tengamos más volumen, cada día tenemos menos volumen, pues quiere decir cada vez el suelo está más cerca. Eso no, eso nos está indicando que cada vez tiene más fuerza la oferta y cada vez se están soltando más acciones. Por lo tanto, si nos acercamos a zona de 7,85, seguimos viendo muchísimo volumen y seguimos viendo un cierre mínimos, cuidado porque nos podríamos ir directos hasta la zona de 7,45 y ahí ya ver un rebote. Sí que es verdad que de momento no tenemos sobreventa, estamos en 34,17 aproximadamente, es decir, todavía podríamos incluso corregir un poquito más antes de entrar en sobreventa. Fijaros el MAC, clarísima señal de venta también nos ha dado. Por lo tanto, pues bueno, si echamos un ojillo también al gráfico semanal para coger una panorámica más largo plazo, pues vemos que todo esto apunta a que hemos intentado superar las medias 70 sesiones, como ya lo decíamos por aquí, y al final acabamos corrigiendo. Movimiento lateral, seguimos corrigiendo, muy parecido a lo que hemos visto anteriormente. Por lo tanto, en el medio y largo plazo, pues hay que tener bastante cuidado. Fijaros que el soporte más importante, y yo diría que lo tendríamos por aquí, en la zona del 7,20, que está muy cercano a los mínimos que veíamos, como decíamos, el pasado año. Si pierde esa zona, pues mucho cuidado. Lo vemos en el gráfico mensual. Si pierde esa zona, pues podríamos ir a los mínimos que veíamos en noviembre de 2011, es decir, la zona de los 4,30. Pero bueno, esto todavía queda muy, pero que muy lejos. Lo primero que debemos vigilar es la zona de 7,22. Si la pierde, sí que es verdad que todo este movimiento de aquí estaría desactivado. Es un movimiento que llevamos viendo más de 10 años, por lo tanto sería muy negativo llegar a ver que se pierde esa zona, pero en el corto plazo, como decimos, de momento todo indica que puede seguir corrigiendo, aunque debemos vigilar esas zonas de soporte como la zona del 7,85, los 7,45 que hemos situado en el gráfico diario en la cotización de Almiral. Así que nada, hasta que ha llegado el vídeo de hoy, nos veremos ya el domingo con ese vídeo del resumen semanal. Dejadme las acciones que queréis que analice en el vídeo de hoy, en los comentarios, y el domingo las analizaremos todas ellas. Justo antes de la introducción os decía que estaba viendo poquita volatilidad y justamente cuando lo estaba grabando he visto que se había disparado la volatilidad porque había salido el dato del crecimiento del PIB que es anticipado por el GDP de Atlanta y había sido más negativo de lo que se esperaba. Ya ha habido bastante volatilidad, pero bueno, parece que los mercados de nuevo se vuelven a estabilizar. Así que bueno, podemos decir que de momento no cunda el pánico. Vamos a ver cómo cerramos la semana. Ya hemos visto que el mes nos ha dejado ahí con un sabor un tanto agridulce, por ejemplo en el IBEX 35, y vamos a ver cómo cierra la semana, porque si seguimos viendo continuidad en las caídas que llevábamos viendo
durante las últimas sesiones nos puede acercar, como decíamos al principio, a la zona de soporte en la media móvil de 70 sesiones, que ahora mismo está rondando los 9.900 puntos. Por lo tanto, es la zona clave y que nos puede dar la señal, si la perfora, de que vienen caídas más importantes, de que vienen turbulencias a los mercados. Pero bueno, eso ya lo veremos más a fondo en el vídeo del resumen semanal. Como siempre, os recuerdo que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Lo dicho, el domingo estamos por aquí de nuevo. Ya hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen fin de semana.